Ya estoy con Benjamín. Benjamín, que fue obviamente ex subsecretario de Turismo durante muchos años, también es una fuente de consulta siempre para mí en lo que tiene que ver con las posibles evaluaciones que se hagan de la marcha de temporada, de cómo viene, cómo puede llegar a ir, o qué cosas hay que hacer, o qué cosas no se deberían hacer. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo te va? Buenas tardes a ti, Sergio, y al equipo. Una alegría de poder desearle feliz año a todos juntos. Muy bien, Benjamín. Cuando se armó un tole-tole tremendo, cuando al principio del año, o casi que diría a finales del año pasado, y los primeros días de enero, se habló de récords históricos, nunca pasó algo igual, y ahí idas y vueltas. Al final, estamos ya iniciado febrero. ¿Se cumplieron los pronósticos o no para tu olfato? Bueno, primero quisiera decir que cualquiera de los dos temas que tocaron al principio me salgo de la vaina por Entonces, comentarles pará. algo, tanto, Entonces tanto vamos el a hacerlo. Mundial, tanto Vamos. el Mundial como Río Negro. Entonces, pará, vamos por parte. Entonces, retiro mi pregunta por un rato. Copa del Mundo, ¿qué querés decir? 2030. A ver, este proceso que se inició hace unos cuantos años, lógicamente es algo que no tiene que ver con una administración, sino que se empezó a trabajar sobre la idea de que era una causa nacional. Y una causa nacional entendida, en primer lugar, mirando en qué Uruguay queremos vivir en el 2030 y que eso justifique que se haga un campeonato, el centenario, en el Uruguay. Porque lo que ya está resuelto por la FIFA es que se va a celebrar el centenario. Y el centenario no se puede celebrar en otro lado que no sea donde fue la primer Copa del Mundo. Ahora bien, nosotros empezamos a trabajar al punto de que se sacó un sello cuando todavía Paraguay no estaba dentro de los que iban a ser, y luego se hizo un seminario internacional en Punta del Este, donde se trajo a funcionarios o personas que trabajaban junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y habían trabajado para la candidatura de Estados Unidos, México y Canadá, porque hay que llenar lo que se llama un build, o sea, el conjunto de requerimientos técnicos que hay que tener como país a los efectos de poder organizar un mundial. Todo eso se avanzó, incluso más. Hay el consorcio que ahora aparentemente va a llevar adelante ese llenado de la fórmula, es chileno, fue arreglado, consolidado durante ese proceso previo. E incluso se definió que se iba a pagar en forma igual a ese consorcio hasta la candidatura, que luego tendrá que ver si se logra efectivamente que se oficialice la candidatura, ver cómo se paga toda la preparación, y ahí se había acordado que en función del número de partidos que va a tener cada país, se va a pagar. Llamativamente, en todo este proceso que empezó en la transición o en el cambio de gobierno, se ha ignorado sistemáticamente, en particular a Fernando Cáceres, a los efectos de poder aportar ideas o iniciativas que tienen que ver con la experiencia de lo que ya se venía trabajando. Y ahora que se oficializó el presentar la candidatura, tampoco se está trabajando con un criterio de país y involucrando las distintas actores que tienen que ver con el deporte y con la vida política. Ni siquiera, por ejemplo, en el Parlamento, el Poder Ejecutivo ha tenido la iniciativa de formar una comisión especial de seguimiento de la candidatura del 2030. Y lo que es importante, ustedes incluso lo mencionaban, el 2030 tiene que estar asociado a un conjunto de cosas que tienen que pasar en el Uruguay para vivir mejor. No es solamente discutir si un estadio cuesta mucho o qué se hace con él, o con las malas experiencias que se pueden haber tenido en Grecia o en Brasil
con el no uso de esas instalaciones, porque implica muchos millones de dólares. Por eso mismo es que yo creo que sería muy bueno, muy positivo, que se pudiera tener una estructura de trabajo como país para apoyar a la candidatura del 2030. O sea, la crítica básicamente es que en este caso al menos no ha habido una continuidad país, por llamarlo de alguna manera, sino que Exacto. se arrancó de vuelta de cero. Podríamos decir lo mismo con los demás países socios. Lo que yo dije En lo de Paraguay es más discutible, ¿eh? Sí, En lo de Paraguay es más discutible. a Y ver, en Chile creo que de alguna manera también ha habido continuidad. En la Argentina sí cambió, pero yo recuerdo que Tapia estaba al frente ya de la Asociación del Fútbol Argentino antes del 2020, claro, el de presidente, marzo 2020 y participaba, sí. claro, el presidente de AFA sí, pero el gobierno claramente es otro. Correcto, pero aquí tú sabes Sí. muy bien, que quienes tienen, entre comillas, la derecha son las asociaciones de fútbol. Los países tienen que ayudar, No, está claro. pero las decisiones las toman las asociaciones de fútbol. Está claro. Es una corporación multinacional muy potente, la FIFA. Está claro. No, decía, mi recuerdo sobre cómo entró Paraguay y después Chile es más o menos correcto. O sea, acá fue una sorpresa que estaba Paraguay y después ya lo de Chile fue un poco más conversado. Fue así, ¿no? Sí, lo que pasó era que al principio el gobierno Macri tenía dudas de ingresar. Recuerda también, por ejemplo, que estuvo acordado en la organización del Campeonato Mundial de Básquetbol y cuando ya estaba pronto eso, Es verdad. Argentina se bajó y dejó colgado la palmera. Sí, sí, sí. Benjamín decía Entonces, también que... en esto hay también razones económicas, no solo hubo razones Bien. políticas en el ingreso de Paraguay y de Chile, sino que también la realidad económica hacía que Argentina estaba con un pie fuera del lazo Sí, sí. y después se reintegró. Incluso, vamos a entendernos, aquí mismo, al principio de esta administración, no se hablaba siquiera del Mundial 2030. Esto empezó a retomar fuerza cuando Uruguay, correctamente de mi punto de vista, ofreció ser sede para las finales de las copas de fútbol suramericanas e incluso de otros eventos deportivos y diría en términos populares le tomaron el gusto y arrancaron de nuevo Sí. con el Mundial. Y creo que, pero estuvo todo muy por afuera. Sí, y creo que la euforia de Argentina campeón del mundo también como que motivó a todos como que es algo posible y como que es además un elemento más que se puede sumar a el argumentación. Un elemento muy potente, muy fuerte, potente, sí. clave. Vos ibas a hacer algo de esto. Sí, porque acá no, de el esto tema. no. Benjamín decía recién que lo de Río Negro también Eso. se salía de la vaina por comentar. Eso. Me quedé con esa duda. Eso. No, la alegría va por barrios, ahora viene lo de Río Negro. Digo, me parece formidable lo de Río Negro. Lo único que hay que tener presente que las políticas de turismo de un departamento no dependen solo de los eventos. Debe ser una política persistente, planificada y no por casualidad hoy el Anglo, Patrimonio Cultural e Industrial de la Humanidad, es una referencia muy importante para el desarrollo del turismo. Pero si recuerdas bien, porque tú recorres y conoces, de Nuevo Berlín se llevaron una lancha Sí, claro. que está guardada en un galpón chocada en 33. Y el turismo náutico fluvial en el Uruguay es algo muy importante. No quiero decir con esto que todo lo que podamos haber hecho nosotros estaba bien. Simplemente que el hecho de tomar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y todo lo que es esteros de farrapo, todo lo que tiene que ver con la navegación del Río Negro, es un potencial enorme junto con el patrimonio industrial, donde hay un centro de interpretación del área patrimonial extremadamente moderno y que realmente ayuda al departamento de Río Negro a captar turismo nacional, que es el principal abastecedor al respecto. Era eso. Bien. Ahora vamos a llegar al tema de la temporada y de cómo fue la historia y de si se cumplieron los vaticinios hasta el momento o no. Y por qué. Yo escuché frases como diciendo, parece que hay gente
que le molesta que haya venido mucho turismo, que le molesta que se batan récords. ¿Es así? ¿Se batieron récords y molesta? A ver, Sergio, yo integré un equipo que llevó de 2 millones de visitantes a 4.200.000 visitantes al Uruguay. Que de 540 millones de dólares pasamos a tener 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, nada más lejos de pensar que a nosotros, o a mí personalmente, me pueda interesar que le vaya mal. Incluso, si tú me conoces bien, pero el turismo tiene que ver con más de 100.000 empleos, Sergio. Es la actividad económica previa pandemia más importante del Uruguay en forma individual. Está bien, pero ¿cuál fue la Así que no es objeción? así. Incluso más, te voy a decir. Sí. En reiteradas oportunidades intenté ponerme en contacto, en algunas lo hice con el gobierno, a los efectos de transmitirle que determinados manejos que estaban haciendo de las estadísticas estaba mal. La última vez que lo hice fue en marzo del 2022. El ministro me dijo que me iba a devolver el llamado y me agradecía. Nunca más llamó. Entonces, lo que pasó el 4 de enero es que se decretaba que era el principal arranque de temporada en 4 décadas. Entonces, eso es decretar las cosas y eso no es así. Tú sabes bien, porque trabajas hace muchos años, que entre el 26 de diciembre y el 10 de enero, las ocupaciones históricamente han sido superiores al 85%, incluso en los momentos que estaban cortados los puentes. Entonces, no se puede decretar de esa manera. Tú fíjate, el enero, la Organización de Hoteles de Punta del Este me traslada la información, es pública, no estoy diciendo nada extraño, de que se llegó a tener promedialmente el 80-83%. Está muy bien. Ahora, lo que todos sabemos es que si no se alcanzaba el 75%, tenían un serio problema para el resto del año. En el aeropuerto de Laguna del Sauce, que se decía que había un récord de naves individuales, yo dije, correcto, está bien. Ahora, el problema es que el gerente del aeropuerto de Punta del Este dice que está al 50% el número de pasajeros. ¿Por qué? Y porque las naves aerocomerciales que habían en el 2018 y 2019 8 compañías de aviación trabajando, hay 2 o 3. Entonces las naves de 90 pasajeros o 200 pasajeros no traen la gente. Pero también en Colonia, la Asociación Turística de Colonia cerró el mes de enero diciendo que fue un buen enero, llegó al 68%. Y yo he visto un tuit del ministro de Turismo hablando de que hay una ocupación nacional del 90%. Entonces, eso es lo que no cierra. Y le agarraron, hablando popularmente, y le dieron con un caño a Fernando Pereira que dijo, vamos a esperar un poquitito. Y Antía, incluso en declaraciones que salieron en El Observador, también dijo que había que esperar. Entonces, fíjate, históricamente, cuando lo corte los puentes, los privados, a la administración que yo integré, nos hacían ir al Hotel La Capilla. ¿Te acuerdas tú del Hotel La Capilla? Sí, sí. Bueno, en enero íbamos a hacer evaluaciones. Ahora los privados también dicen, bueno, la verdad que hay que esperar, vamos a ver en marzo qué pasa. Y yo no tengo problema, me parece bien esperar a marzo. Si O sea, quiere. hubo apresuramiento, según su visión, hubo apresuramiento en el festejo. Yo lo que digo, cruceros, ¿está bien? ¿Han vuelto? Sí, han vuelto. Ahora, los cruceros, que son muy importantes desde el punto de vista del posicionamiento del país a nivel internacional, y para un sector que estuvo particularmente golpeado, como el transporte turístico, como son los artesanos, como son los guías, si hay una buena temporada, la recaudación que dejan los cruceristas en Uruguay es del orden de los 20 millones de dólares. O sea, comparémoslo con los 1.700 millones. Sí, no mueve la los aguja. 1.200. No mueve la aguja. Y nos damos cuenta que hay un problema de escala también. Está bien. Ahora, no se trata de hacer marketing negativo, al contrario. Lo que no se puede hacer es la política de turismo en base a lo que yo quiero que sea. Bien. Entonces, Benjamín. eso fue simplemente lo que digo. Yo, Sí. al contrario, me alegra.
cuanto mejor le vaya al sector, mejor. ¿Qué va a votar el Uruguay en el 2024? Ya lo discutiremos. Pero hoy cientos de miles, o por lo menos un centenar de miles de personas en el Uruguay viven del turismo. Por lo tanto, es muy importante que eso efectivamente le vaya bien a la gente. Ahora, no me lo decrete, hermano. Benjamín, un minuto. Un minuto. Sí, cómo no. Alberto Silva. Sí, yo quería consultar a Liberoff en torno a temas que conversamos aquí en Buscadores con él cuando estaba allí compartiendo la dirección de turismo, y tiene que ver con qué está pasando con el turismo social, qué pasa con eso que los trabajadores y los jubilados puedan recorrer todo el país, qué pasa con el turismo social en las pequeñas localidades que se estaban promocionando, qué pasó con las quinceañeras que a través del BPS tenían la fiesta, y qué pasó, por ejemplo, con el corredor de los pájaros pintados allí en el río Uruguay. Bueno, te agradezco la consulta. Fíjate, nosotros como Ministerio de Turismo llegábamos a mover directamente con las agencias de viaje, y quiero aclarar esto porque se ha dicho en algún momento que el Ministerio comercializaba. No, el Ministerio no comercializaba, el Ministerio generaba las condiciones para que se diera el turismo social alrededor de 4.500 a 5.000 personas. Pero en el Uruguay, si tomamos a Colonia Raigón, si tomamos las colonias de vacaciones, si tomamos otros elementos, entre 90 y 95.000 personas al año accedían de alguna forma a opciones de turismo. Lo de quinceañeras fue desmontado totalmente. El equipo del ministerio que trabajaba con los temas de turismo social fue desarticulado. El hecho del trabajo con la colonia Raigón fue desarticulado. En las pequeñas localidades, como tú recién marcabas, tuvo que ver con desarrollo de pequeñas infraestructuras, en Belén, en Constitución, en Nuevo Berlín, como acabo de mencionar. La base náutica está hecha en función de esa perspectiva. Pero también fue el Ventorrillo de la Buena Vista en Villa Serrana, que se recicló, la puerta de entrada al Polonio. Todo eso tenía que ver con una perspectiva de trabajo en relación a respaldar el turismo interno. ¿Siente que no se está haciendo continuidad con algunos temas que estaban funcionando entonces? Bueno, objetivamente, a ver, en agosto pasado el Ministerio lanzó una iniciativa que se llama Turismo para Todos, Sí. o por lo menos así la denominar. Hasta ahora no hay una sola información de cuántos grupos han viajado, y está restringida solo a beneficiarios del BPS, lo cual yo no tengo problema. Pero los paquetes que se pusieron en función de eso son 3 veces más caros que los que habían. Incluso se dijo que se iba a destinar un fondo el año cerrado 2022 de 10 millones de pesos de 5 millones de pesos para este proyecto de turismo para todos. Eso, ¿sabes cuánto es? Lo que era la licitación del transporte solamente. Entonces, en estos momentos todo lo que tenía que ver con las quinceañeras no existe. Y las quinceañeras fue la primera vez que muchachas de todo el territorio nacional, cuyos padres son beneficiarios del BPS, pudieron conocer destinos turísticos como las termas o como Piriápolis. Está bien. Incluso el turismo social, una de las cosas que logró, y no poco importante, fue evitar que se rematara el Argentino Hotel de Piriápolis en cuanto a la concesión, porque se hizo un acuerdo para que la gente del BPS pudiera acceder ahí, y la que se ingresaba de dinero por los viajeros que iban fueron amortizando la deuda del argentino, de la empresa que gestionaba el argentino, con el Banco de Previsión Social. Pero el turismo social, además, y tú lo sabes, Sergio, y se lo digo también a Alberto, es una parte del turismo interno. El turismo interno, todos, privados, fuerzas del ministerio, etcétera, todos reconocen que el turismo interno ha sido un factor que ha mitigado el impacto de deterioro que significó tener la pandemia y la frontera cerrada. Entonces, si un sector como el turismo tiene esa dificultad, ¿cómo no vamos a promover más el turismo interno? Fíjate, hay un estudio, no sé si ustedes lo conocen, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el Sistema Nacional de Emergencia, que en diciembre del 21, no ahora, el año pasado,
estimaba que desde el comienzo de la pandemia hasta diciembre del año pasado, ¿saben cuánto dejó de ingresar al Uruguay por turismo? ¿Cuánto? 2.890 millones de dólares, Sergio. Es una fortuna. 2.800 millones de dólares, casi la inversión de UPM2. Estos días, tú lo has visto, todos lo hemos visto en la prensa, el ministro de Ganadería, con razón, dice que hay que tomar medidas para el agro porque tiene un impacto de 1.200 millones de dólares, o sea, menos de la mitad de lo que yo te acabo de decir. Y sin embargo, para el turismo no se ha discutido ni se quiere discutir la creación de un fondo de emergencia turística para promover el turismo interno justamente. Que lo estructuren como quieran, con los ministerios que quieran, con los privados que quieran, pero que se sienten a pensar medidas para hacer eso. No alcanza con rebajar la tasa de conexión de UTE, de OCE o flexibilizar el seguro de paro para los trabajadores. Estamos hablando de la actividad económica, como yo decía antes, que tiene que ver con 100.000 personas por lo menos. Bien, Benjamín, nos va a quedar, mirá que te digo, nos va a quedar un segundo capítulo del tema turístico, todo por culpa tuya que quisiste hablar también del Mundial y de Sí, Río Negro. claro. Entonces, aunque Río Negro todo tiene que ver, digo, todo tiene que ver con todo. Pero Siempre bueno, es bueno echarle la culpa al otro. exacto. Lo importante no es tener la solución, sino el culpable. Y está. No, pero más allá de la broma, una frase que nunca nadie dijo, el tiempo es tirano en televisión, entonces, o vale oro, todas estas cosas. Bueno, pero queda claro tu pensamiento y me parece que da para seguirla en otros momentos, porque seguramente otros van a tener otra mirada, van a decir alguna cosa, y bueno, y la seguimos discutiendo, planteando, explicando, aplicando también conocimiento de las experiencias anteriores. Me parece que todo eso siempre suma. Así que, Benjamín, te mando un abrazo y te agradezco que hayas estado hoy, pero la dejamos por acá por ahora. ¿Te parece? No, muchas gracias. Yo lo que digo es, la temporada es como vender un caramelo en la puerta de una escuela. El problema no es venderlo cuando están entrando los chiquilines. El problema es venderlo cuando están adentro de clase. Entonces, hoy lo que tengo que estar pensando es cómo voy a vender turismo después de la temporada. Claro. De la temporada ya tendremos tiempo de discutir, pero hoy el problema ya comienza a estar en eso otro. Así que muchas gracias y también a Daniela Bouret, que hoy no está particularmente, le mando un saludo y para ustedes muchas gracias por el espacio. Gracias, Benjamín. Un abrazo, un abrazo.